Bueno, Termita, quería decirte que vamos a iniciar el curso de carpintería. No sé cómo salga. Voy a hacer todo lo posible porque salga, vamos, lo mejor posible, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, no sé si sabré enseñarte, no sé si sabré explicarme, pero voy a intentarlo. Vamos, Termita, que no se nos resista nada. Hello, Termita, ¿estás preparada para introducirte en el mundo de la carpintería? Iremos paso a paso, viendo, aprendiendo cómo y por qué. En este curso aprenderemos técnicas y conceptos. En un principio te puede parecer aburrido, pero salir desde cero es fundamental para saber cómo funciona él. Lo principal es saber cómo funcionan las cosas. A partir de ahí, teniendo el conocimiento, podemos hacer cualquier cosa. Eso sí, con la herramienta adecuada. Vamos a conocer la materia prima. En el caso que nos ocupa, la principal es la madera. Veremos clases de maderas y sus utilidades, sus pros y sus contras, y también veremos derivados, como la melamina, el DM, el triple o contrachapao, y etcétera, etcétera. También veremos consumibles y afines a la madera. Te aseguro que si te gusta el tema, en poco tiempo serás capaz de fabricar ese trabajo que tenías en mente o aparcado, porque te faltaba tiempo o necesitabas ese empujoncito. No lo dudes, sigue el curso. Podríamos estar hablando horas y horas del tema, pero no quiero ser pesado. Vamos a los vales y ya sabes, si quieres, puedes. Por aquí te espero. No te voy a enseñar nada nuevo, lo que vamos a ver a continuación lo debes de recordar si has ido al colegio. Cuando te daba clases, aquel profe, que por cierto, ¿le tenéis puesto algún mote o apodo? ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, esto te lo habrán enseñado allá. Suena esto de que las plantas son un ser vivo, ¿no? Nacen, crecen, envejecen y mueren. Digamos que el árbol se compone de dos partes, una subterránea y otra al exterior. La parte subterránea se compone de tronco, cuello, raíces principales y raicillas. La parte exterior del árbol es el tronco, las ramas y las flores. Y en carpintería lo que más utilizamos es el tronco. De hecho, se puede utilizar todo, pero lo que más se utiliza es el tronco. La madera es la sustancia fibrosa y celulosa de que se compone el tronco y las ramas de un árbol. La proporción de las diversas materias que componen la madera es un 50% de celulosa, un 30% de lignina y el resto son resina, almidón, taninos y azúcares. Termita, en el caso que nos ocupa todo es interesante, pero ahora vamos a ver unas cosillas que son súper importantes. Entonces, espero que te quedes con la copla. Bueno, vamos a ver la estructura de la madera. Vamos a ver cómo está compuesto esto. Esto que vamos a ver sirve para todos los árboles y todas las especies. No quiere decir que en unos sea más apreciable que en otros. En este dibujo también hecho que he trazado aquí, simulando una rodaja de un tronco, vamos a distinguir 5 partes. Las 5 partes de la estructura de la madera. Médula o meollo, esta parte sería duramen, esta parte sería albura, este círculo que he trazado aquí en rojo sería liber y aquí vemos la corteza. Bueno, fíjate, aquí vemos 3 rodajas distintas de 3 árboles distintos. Prácticamente esto puede ser una rama más que un árbol, pero bueno, 3 árboles distintos, en los cuales se distinguen las partes que hemos enumerado antes. El meollo, esta circunferencia, todo esto sería el duramen, esto sería la albura, el liber, que es una capa finísima. Esa capa finísima, digamos que tiene 2 paredes, es como un tubo, ¿no? Por el cual baja la savia ya elaborada. Y a continuación estaría la corteza. ¿Qué función hace cada una? De la médula salen unos rayos medulares que se llaman, que se reparten toda la periferia del tronco. Estos rayos también son los causantes de luego las grietas o las fendas que se puedan producir en el mal secador de una madera o hasta incluso estando vivo el árbol. A continuación tendríamos el duramen. El duramen esto da esta zona más oscura. Esto ya es madera propiamente dicha, madera constituida, madera que ha llegado a su máximo desarrollo. Son células muertas que se han lignificado y se han endurecido. Y a continuación tendríamos la albura. La albura es madera en desarrollo. Esta madera es más joven. Esta madera al final acabará siendo duramen. El duramen irá creciendo, esta madera irá pasando al duramen, irá naciendo más albura. Entonces irá creciendo el árbol. Luego tendríamos esta línea roja que es
pintado aquí representaría al Liber. El Liber es... por donde baja ya la savia elaborada. Entonces esta savia elaborada se va repartiendo a toda la periferia. Hacia aquí va creando nueva albura y hacia la corteza va creando nueva corteza, porque la corteza también va desapareciendo, igual que nuestra piel, ¿no? Más o menos funciona así. Historias para no dormir. Si nos fijamos en estas tres rodajas, vemos que están compuestas por lo mismo: meollo, duramen y albura. Dependiendo del árbol o de las especies, pues se puede apreciar más, se puede apreciar menos, puede ser distinta. Hasta incluso en dos árboles que sean de la misma especie, si están juntos, podemos encontrar sustanciales diferencias en la forma del tronco, en los anillos de crecimiento y en general en todas las partes del tronco. No hay dos troncos iguales, le pasa igual que a las personas. En sí, está claro ya, ¿no? Meollo, duramen, albura, Liber y corteza. Meollo, duramen, albura, Liber estaría aquí debajo y encima la corteza. Si te interesa esta teórica, házmelo saber y te prepararé un vídeo más detallado. De todas formas, no te pierdas estas clases teóricas porque luego te van a servir para muchas cosas. Para saber cómo utilizar la madera, para dónde dobla, cómo se corta y en fin, esas historias. Ya te he dicho que sabiendo cómo funcionan las cosas, se puede conseguir más. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo crecen los árboles. Bueno, sí crecen los árboles, te lo explico a mi manera en poco tiempo. Las raíces y raicillas son las encargadas de coger el sustento del suelo. La convierte en savia bruta, la manda hacia las hojas. En las hojas se hace la fotosíntesis. La savia bruta, después de la fotosíntesis, se convierte en savia elaborada. La savia elaborada baja a través de los vasos liberianos, que es el Liber, y se va repartiendo a través de toda la planta. Esta savia elaborada va creando anillos de crecimiento y a la vez va reponiendo la corteza del árbol. Y cada año que pasa vamos formando un anillo doble, se puede decir, ¿no? Porque tenemos uno de primavera y otro de otoño o invierno. O sea, en cada árbol tenemos un anillo de primavera y un anillo de otoño o de invierno. El anillo de primavera es más claro que el anillo de otoño. La madera de primavera es más blanda, menos compacta y de vasos vasculares más gruesos. La madera de otoño, este segundo anillo constituido principalmente de fibras, es más rígido y forma el tejido de sostén del árbol. Tiene los vasos más pequeños y apretados que la madera de primavera y la coloración es más acentuada. Bueno, para saber la edad del árbol, sabes que se cuentan los anillos. Entonces, para saber la edad certera de un árbol, hay que cortarlo lo más próximo a la base del suelo, porque es donde te daría la edad más correcta. Conforme el árbol va creciendo, el árbol va haciendo cono y los anillos van desapareciendo. Entonces podría ser erróneo. Bueno, es un detalle que quiero que sepas. Bueno, los árboles se dividen en dos tipos: los resinosos o coníferas y los frondosos o frondosas. Los resinosos o coníferas son los que dan fruto en forma de cono. Las frondosas dan los frutos encapsuladas en ovarios. Las coníferas crecen más rápido, las frondosas crecen más lento. Las coníferas no pierden la hoja, las frondosas pierden la hoja. Ya sabes aquello de hoja perenne, hoja caduca. La estructura de la madera de coníferas es sencilla. Las coníferas son menos densas, pesan menos. Las frondosas son más compactas, pesan mucho más. Bueno, aquí tenemos madera de pino, conífera, madera de roble, frondosa. A simple vista se aprecia que esta es mucho más compacta. Esta tiene mayor peso específico, esta es más ligera, esta es más resistente. Esta se trabaja más fácilmente porque es más blanda. La madera de conífera. La estructura en esta madera es más sencilla que en las maderas de frondosas. Estas maderas son más ligeras y blandas.
aunque la dureza, pesadez y tenacidad puede diferir bastante en una misma clase de madera. Un tronco de conífera se caracteriza porque la zona más ancha y oscura de la madera tardía de los anillos de crecimiento alterna con la más estrecha y clara de la madera primeriza, o sea, la de primavera. Las maderas de primavera y otoño se presentan en forma de anillos concéntricos alternativamente claros y oscuros en la sección vista por la testa. Forman vetas paralelas de ancho casi igual en la sección radial. Y finalmente la sección tangencial, que es la más bella, está constituida por fajas onduladas de distinto ancho. Las maderas de frondosas presentan en su sección testera los anillos de crecimiento formados por coronas anulares de vasos o poros, surcados por líneas normales formadas por los radios medulares. En la sección radial, los anillos de crecimiento aparecen continuos y nacrados, llamados mallas o espejuelos. Y por último, la sección tangencial presenta unas fajas de surcos curvos y de anchura y curvatura creciente hacia el centro, con una serie de manchitas lenticulares oscuras, que son las secciones transversales de los radios medulares. Inversamente a las coníferas, las maderas de frondosas tienen su máxima belleza en la sección radial y la más pobre en la tangencial. Esta clase de maderas, generalmente más duras, son más difíciles de trabajar que las coníferas. Los árboles de frondosas, lo contrario que lo de las coníferas, son de hoja caduca. Bueno, Termita, ya hemos aprendido algunas cosas sobre la madera. Ahora lo que nos va a interesar van a ser las propiedades físicas de la madera, que hay unas pocas. Entonces vamos a enumerarlas y hay que quedarse con la copla porque todo esto nos va a ir sirviendo luego más adelante. Hay que tener en cuenta que la propia madera no se comporta igualmente aunque sea del mismo tronco. Si es de la parte baja se puede comportar diferente a si es de la parte de arriba o central. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mira, Termita, para que veas a lo que me refiero, me estoy refiriendo a las cualidades de la madera. Por ejemplo, pues seguramente que has visto más de un vídeo en el que le clavan el clavo a la punta de madera y se raja. Muy bien. Luego achatan la punta y ya no se raja, ¿no? ¡Qué bien! ¿Pero te ha dicho alguien por qué sucede eso? Bueno, pues en este caso ya lo sabes. Si te ves el vídeo, ya sabes que es por el hendido. Esa cualidad se llama hendido. ¿Qué pasa? Que el clavo, al ir afilado, va separando la fibra y es cuando raja y hende. Pero si tú achatas la punta, el clavo va rompiendo la fibra y no la separa. La va rompiendo una tras otra y se va metiendo hacia adentro. Bueno, pues este es un ejemplo, si sabes comprenderlo, de saber las cualidades u otras cosas para hacer carpintería. Por aquí te espero, macho. ¡Suscríbete! Bueno, Termita, aparte de nuestras dos especies de madera, coníferas y frondosas, tenemos las maderas tropicales. Las maderas tropicales son maderas nobles. Destacan por su dureza y resistencia a los ataques biológicos. Por su color y propiedades, son maderas que están muy cotizadas. Estos árboles son de gran tamaño, son robustos, son fuertes, tienen pocos nudos, crecen muy rectos, echan pocas ramas. Ya sabemos que en el follaje de la jungla, en la jungla o en la maleza, en la selva, donde tú quieras, el sol llega poquito al suelo, entonces ahí las plantas tienen una discusión, tienen unas peleas por coger los rayos del sol que se filtran a través de las copas de los árboles, precisamente de estos árboles, que son árboles muy altos y todo el follaje, toda la hoja la tienen en la cúpula. No suelen tener nudos, son muy resistentes a la intemperie y los ataques de xilófagos. Son resistentes a humedades y suelen ser maderas muy aceitosas. Por sus cualidades, estas maderas son muy adecuadas para exteriores. En definitiva, son maderas muy valiosas, son maderas apreciadas, son maderas buenas. Se pueden utilizar para cualquier cosa. Mayormente son estas maderas las que se utilizan a exteriores. Pero hemos dicho que a interior también se utiliza bastante. Propiedades físicas de la madera. Hendibilidad. Pues la hendibilidad es ni más ni menos la separación de las fibras por medio de una presión. Si te das cuenta, la cuña va separando las fibras. La hendibilidad constituye un inconveniente para según qué tipo de trabajo y se ha de tener en cuenta en los encajes
en los ensambles, al clavar clavos, al atornillar. Resistencia al corte. Siguiente, la resistencia al corte. La dureza depende casi siempre de la cohesión de la fibra y de su estructura, cómo estén puestas, cómo estén formadas, y consiste en la mayor o menor dificultad puesta por la madera a la penetración de otros cuerpos, como clavos, tornillos, cuchillas. Esta propiedad no debemos confundirla con la anterior, porque la anterior lo que hace es separar las fibras, y en este caso estamos hablando de cortarlas tal como las corta el formón o la cuchilla del cepillo. En estos casos la cuchilla levanta la fibra y la corta. La flexibilidad. Mira, la flexibilidad, para que me entiendas, es esto. La madera flexa, ¿no? Se dobla. Para facilitar la flexibilidad, si tú calientas esta cara, la fibra se contrae y tiende a doblar. Si tú al mismo tiempo humedeces esta cara, entre la contracción de la cara inferior y el alargamiento de las fibras de la cara superior, flexará mucho mejor. La facilidad de pulido. Bueno, la facilidad de pulido, ni que decir tiene, que se refiere a dejar la cara plana con una u otra máquina y después dejarla preparada para el barnizado. Esto es el pulido. La plasticidad. Esta cualidad es muy relativa en la madera y se obtiene aprovechando el poder de compresión de las fibras mediante una presión entre un molde y un contramolde. La densidad. La densidad o peso específico de un cuerpo es la relación que existe entre su peso y su volumen. Esta relación viene expresada en kilos partido por decímetros cúbicos o toneladas partido por metros cúbicos. En las maderas hay que distinguir la densidad absoluta y la aparente. La aparente es sensiblemente constante. La porosidad. La porosidad. Habrás oído hablar de la porosidad. En este caso, las maderas frondosas tienen más poros que las resinosas o coníferas. Es la propiedad que poseen los cuerpos de tener entre sus moléculas unos espacios vacíos, llamados poros. La superficie depillada de las maderas se representa en algunas especies unida y compacta y en otras porosa. Si la superficie debe ir abrillantada y barnizada, conviene antes cerrar o tapar los poros llenándolos con barnices o tapaporos. La retractibilidad. Retractibilidad o contracción. La madera conserva normalmente de un 15 a un 20% de agua. Por evaporación las células disminuyen de volumen y la madera experimenta contracción. En cambio, cuando el grado de humedad de la madera es inferior al ambiente, la madera absorbe agua del ambiente. Entonces las células aumentan de volumen y la madera se hincha. Homogeneidad. Una madera es homogénea cuando su estructura y la composición de sus fibras resulta uniforme en cada una de sus partes. La hinchazón es la propiedad que tiene la madera de absorber a través de los vasos la humedad atmosférica. La absorción del agua de la humedad origina un aumento de volumen o hinchazón de las fibras leñosas. Otra de las propiedades es el color. El color, pues mira, aquí te pongo un ejemplo de ciertos colores que denotan algunas maderas. Cuando realmente sale el color es cuando la barnizas, por ejemplo. El veteado, pues mira, el veteado, la cualidad del veteado se refiere, por ejemplo, a esto que estamos viendo aquí, ¿no? Está la veta de la madera. En algunas maderas son muy visibles y en otras, pues apenas las aprecias. Por el olor. El olor es otra característica que tienen las maderas. Por el olor se puede distinguir muchas de ellas. Lo que pasa, pues que tienes que haberlas trabajado. La conductibilidad. La madera seca es muy mala conductora del calor y de la electricidad, pero la húmeda se hace conductora. La duración de la madera varía mucho, no solo según la especie, la forma del apeo, el secado, sino también principalmente donde se encuentre, en las condiciones que se encuentre en el medio ambiente. Bueno, otro apartado interesante son las propiedades mecánicas de la madera.
Las propiedades mecánicas de la madera dependen principalmente del grado de humedad que contengan, de la densidad o peso específico, y son la compresión. La compresión pues es la fuerza que tiende a aplastar la madera. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí con esta pequeña prensa, este pequeño gato, ahora mismo está comprimiendo la madera. Entonces, si te fijas, nos ha dejado una marca, la ha comprimido. Y esto es la compresión. La tracción. La tracción es la resistencia provocada por la acción de dos fuerzas de signo contrario que tienden a romper la pieza. La flexión. La flexión es el trabajo impuesto a una pieza que esté descansando en dos puntos determinados y en el centro tengamos un peso uniforme. Y entonces la pieza tendrá a flexar. El cizallamiento. El cizallamiento, pues no sé si me expliqué bien, pero sería esto: querer cortar la pieza hacia abajo. La torsión, pues sería esto: querer yo retorcer la pieza, estando fija en esa punta, retorcerla hacia acá. El desgaste. Las maderas sometidas a un roce o una erosión experimentan una pérdida de material. Esto es desgaste, cuyo conocimiento es muy útil. La resistencia al desgaste es grande en las secciones testeras, menos en las tangenciales y muy pequeñas en las radiales. Y la resistencia al choque. La resistencia al choque es bastante importante, es una cosa que nos interesa bastante. Es la fuerza que opone la madera sometida a un golpe duro, dígase un martillazo, ¿no? La resistencia es mayor en el sentido axial de la fibra y menor en el sentido transversal. Bueno, también la madera tiene propiedades especiales, que vamos a ver cuáles son. Mira, las maderas tienen esta cualidad: arden como combustible, lo cual constituye una cualidad, pero es un defecto para las maderas empleadas en la construcción. Propiedades térmicas. La madera es un buen aislante térmico. Propiedades acústicas. Hay algunas maderas que por su constitución refuerzan y transmiten los sonidos. Ya sabes que hay instrumentos de madera. Ahora vamos a hablar del trabajo de la madera. El trabajo de la madera, ¿qué es el trabajo de la madera? Bueno, pues se le llama trabajo de la madera a las deformaciones que sufre, a las contracciones, a los movimientos de la madera, y esto es una ley de carácter fisiológico. Esto no hay quien lo cambie. Esto es así, se ha acabado. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Coges una tabla y se dobla. La madera se mueve. Haces un cajón de madera maciza, lo ajustas, luego te abre fatal porque se ha hinchado o se ha doblado. Y así, cosas así. Tú haces una mesa, haces un tablero encolado con muchas piezas y se te puede doblar, se te puede abrir, se te puede rajar. Esto es el trabajo de la madera. Esto se le llama trabajo de la madera al movimiento que tiene la madera, y esto se da a conocer con los cambios de tiempo o temperatura o ambiente, si hay más humedad, si hay menos humedad. En fin, a eso se le llama el trabajo de la madera. Termita, hasta ahora hemos visto qué es la madera, cómo está compuesta, cómo crece, ciertas cualidades de la madera, que son las que tenemos que tener en cuenta para hacer trabajos de una índole o de otra índole. Bueno, sabiendo todas estas cosas, por eso no hay que perdérselas, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer varias cosas para contrarrestar el trabajo de la madera, que sea mínimo. Entonces, sabiendo por dónde tienes que cortar, qué pieza tienes que poner, qué parte del árbol tienes que poner, minimizarás mucho el propio trabajo de la madera. Bueno, Termita, en el próximo vídeo hablaremos de minimizar el trabajo de la madera, ya sabes a lo que me refiero, y si no, ve el siguiente vídeo. Y hablaremos también un poco de las enfermedades de la madera, de los defectos de la madera, un poquito de los apeados y de los secados, y más o menos cómo se suele cortar la madera.
Bueno, si crees que es interesante, no dejes de verlo. Por aquí te espero. Y no olvides, si no estás suscrito, no olvides que vamos a sortear esto cuando lleguemos a 20.000 euros, a 20.000 suscriptores. Ten en cuenta que queda mucho, pero bueno, el tiempo pasa rápido. Por aquí te espero.